radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, este programa de la ARMH Argentina, aquí en Radio Caput. Bueno, muy buenas tardes a todos, 19 de agosto, hermoso día, aquí nos encontramos Nadia Ortiz, Daniel Campione y Gladys Avellaneda, quien les habla. Para todos los que nos escuchan desde aquí y desde el otro lado del Atlántico, les enviamos nuestros afectuosos saludos de siempre y los invitamos a que nos escriban mensajes al 11 6516 4446 o nos dejen mensajitos en el YouTube de la radio que va en directo. Bien, siendo así y dicho todo esto, arrancamos con el programa del día de hoy. No conseguirá nunca tu lanza herir el horizonte, decía Federico García Lorca. Nuestro programa de hoy está dedicado a su figura. El principal responsable de su asesinato, así como de otras miles de personas, fue el carnicero de Sevilla, el golpista genocida Queipo de Llano, uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno legítimo del Frente Popular. El tiempo pasa, pero la España franquista permanece. A 87 años del asesinato de uno de los mejores escritores del siglo XX, su cuerpo sigue desaparecido en alguna cuneta. A lo largo del programa escucharemos reflexiones sobre el pensamiento y la acción poética de Lorca, en voz de Clelia Volonteri, directora de Voces Lorquianas de Buenos Aires. Desde Vigo, una poesía para Lorca de Susana Maceira. Hablaremos sobre la causa García Lorca. Esta causa abierta en Argentina, hasta donde se sabe es la única en el mundo. En Que no se borren de la historia, Adriana Fernández nos hablará sobre la masacre de Badajoz. La masacre de Badajoz fue el 14 de agosto, una fecha para la memoria. Se cumplen 87 años del inicio de la matanza de Badajoz. Daniel Campione nos comparte la segunda parte de su columna titulada Diego Abad de Santillán, la continuidad de su obra. Escucharemos la sección ¿Qué estás leyendo? Y por supuesto nuestra mejor música. Empezamos el programa escuchando al economista y periodista Jorge Fonseca, quien reflexiona profundamente respecto a la situación política de España y lo que ha ocurrido con las PASO aquí en Argentina. Comenzamos. Hola compañeras y compañeros. Voy a tratar de hacer una reflexión, pocos minutos, respecto a la situación política de España y luego sobre también mi impresión respecto a lo que ha ocurrido con las PASO en Argentina. Respecto a la situación en España, creo que se ha dado un paso importante, pero no decisivo, en relación con la formación ya del Congreso de Diputados, que ha conseguido, mostrar una, alianza, por lo menos puntual, de los sectores progresistas, junto con el independentismo
catalán, en donde hay un partido progresista que es Esquerra Republicana de Cataluña y un partido reaccionario que es JxCat, que es el partido más fuertemente independentista y que es abiertamente de derechas. Lamentablemente se ha convertido en árbitro de la situación, pero parece que, digamos, ha entendido que, bueno, que seguramente una repetición de elecciones le será más perjudicial. Eso en principio, todavía está todo por resolverse respecto a las condiciones que pidan y consigan de cara a apoyar la investidura del gobierno. Pero el problema no se resuelve tampoco ahí, porque incluso aunque apoyen la investidura del gobierno, luego toda la legislatura va a estar marcada por las condiciones que pueda imponer él y, digamos, este partido y otros para la continuidad, lo cual se agrava con el hecho de que el Senado, que es la Cámara que refrenda las leyes aprobadas en el Congreso, tiene mayoría absoluta el Partido Popular y con Vox tienen una aplastante mayoría. Por lo tanto, estarán en una política de rechazar todas las leyes que aprueba el Congreso de Diputados, devolverlas, forzar, digamos, digamos, modificaciones o incluso legislar por decreto. En definitiva, una situación bastante compleja, incluso aunque se logre formar gobierno. Respecto a Argentina, mi reflexión es muy dura, lo tengo que decir, sinceramente, muy dura, muy crítica. Yo no soy de la idea de que hay un voto bronca. La bronca se abstuvo. Yo creo que hay una abstención bronca. La abstención fundamentalmente es de quienes a lo mejor votaron al frente de todos y realmente no se sienten representados en las políticas del gobierno y que sin duda uno debiera tener en cuenta que han sido unos años difíciles en la medida que hubo por un lado una herencia recibida del macrismo de una deuda descomunal con una crisis económica importante y luego una pandemia. Pero realmente desde el punto de vista de una y otra, creo que la gente percibe que el gobierno no estuvo a la altura. Y yo lo comparto, no estuvo a la altura porque no fue capaz de, por un lado, enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, no para romper, sino para, aprovechando precisamente el contexto de pandemia, enfrentarse sencillamente a través de hacer una política de gasto que atendiera a la necesidad de la población y cuando el Fondo Monetario Internacional pretendiera, digamos, interferir, decirle, señores, ustedes son los causantes de la situación financiera que tenemos y por lo tanto no pueden ahora pedirnos de que no gastemos para atender en esta situación terrible que es la pandemia. Y por otra parte, forzar en esos momentos a un arreglo en un contexto que precisamente era favorable en la medida que todavía se contaban con reservas más o menos suficientes y no esperar a que éstas se agotaran para intentar conseguir un acuerdo. Realmente ha sido desastrosa la gestión de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y ahora el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, participa en las elecciones apoyando abiertamente a la oposición de derecha y aupando a Milei. Pero a Milei no solo lo aupa el Fondo Monetario Internacional, lo ha aupado también precisamente toda esta política de tibieza, de no consolidar derechos para todo el mundo, porque hay 6 millones que están excluidos de toda ayuda, de la formalidad laboral, de tener la protección que los sectores, digamos, formales de asalariados tienen y que por lo tanto, digamos, no consideran que realmente haya mucha diferencia entre el gobierno que hubo de Macri y el gobierno actual de Alberto Fernández. Y en ese sentido, por otra parte, también la percepción de parte de la sociedad de que la burocracia estatal no es capaz realmente de resolver los problemas y por otra parte ve que esa burocracia estatal tiene situaciones absolutamente inaceptables. Para mí, por ejemplo, es inaceptable los sueldos, no sé, ahora mismo en términos actuales con la inflación y demás, exactamente cuánto están, pero yo recuerdo que en algún momento los salarios, los sueldos de los diputados argentinos eran más altos que los de los españoles, cuando el producto per cápita de España es varias veces el de Argentina. Me parece vergonzoso y ofensivo para los trabajadores, porque de alguna manera
hace que en última instancia se permita hablar de la casta política como habla Milei. De ahí que yo creo que, por otra parte, también en ese sentido la gente está reclamando precisamente que, digamos, bueno, un sector, decir, bueno, realmente que se vaya esto que a mí no me sirven, y en todo caso viene este otro que a lo mejor va a vender el país, pero si eso de vender el país hace que yo mañana coma, pues le voy a apoyar. Por otra parte, también seguramente hay un sector que obviamente existe en todo momento que dice, bueno, mira, yo no tengo derechos y por lo tanto a mí no me hablen de defender derechos. Y que si con estos, con mi ley, los van a perder el resto, bueno, a lo mejor me conviene. Esta es la realidad. Yo creo que hace falta una reflexión profunda de las políticas que se han aplicado, de la perspectiva que se tiene, y en ese sentido yo quiero dejar claro, ¿no? No se puede pretender que la población de alguna manera tenga conciencia y defienda los derechos que algunos tienen, pero otros no, digamos después de haberle alimentado en el consumismo, porque recordemos que digamos muchas veces se ha estimulado a la gente al consumo y reivindicando las políticas realizadas a partir de señalar que bueno, que con los gobiernos populares consiguieron poder comprarse televisores de plasma o irse de vacaciones. Esa no es una manera de construir conciencia. Creo que la conciencia se construye a partir de hacer sentir a la gente que esos derechos fundamentales, educación, sanidad, salarios dignos, jubilaciones dignas, hay que defenderlos precisamente a partir de una política que debe ser de austeridad de parte de los representantes políticos y que por otra parte también debe ser de defensa activa por parte de la población y no es una manera de concientizar precisamente a partir de hacerle generarle estímulos de consumo. Bueno, un abrazo, en todo caso en otro momento podemos continuarlo si les parece. A Federico García Lorca. Tu poesía tiene el encanto de las musas, el romancero gitano, la luna vino a la fragua, verde que te quiero verde, el llanto de la guitarra, todo se llena de luz en la poesía lorquiana. Viajó a Buenos Aires, caminó por sus calles y se enamoró de ella en cada rincón de su arte. Causa Federico García Lorca. De 38 años en 1936. Soltero. Escritor. Hijo de Federico y María. Natural de Fuente Vaqueros, Granada. Que tuvo a último domicilio en esta capital. Callejones de Gracia, Huerta de San Vicente. Así con este párrafo comienza el documento clave, con fecha 9 de julio de 1965, de la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada. Este escrito, redactado en aquellos años, reveló por primera vez de manera fehaciente la versión oficial del régimen franquista sobre el crimen de Lorca, donde se afirma que fue asesinado por socialista, por su vínculo con el entonces funcionario de la Segunda República, Fernando de los Ríos, y otros jerifales de igual signo político, por masón, perteneciente a la logia Alhambra, con el nombre simbólico de Homero, y por sus prácticas de homosexualidad, aberración que llegó a ser Vox Populi. A partir del conocimiento de la existencia de este documento, la ARMH, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, presentó en abril del 2016 una denuncia ante el Juzgado Federal de María Servini de Cubría, la cual se incorporó a la querella presentada el 14 de abril del 2010, denunciando los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, a través del principio de jurisdicción universal, que habilita a cualquier país a investigar los hechos, siempre que no lo esté haciendo la nación donde se cometieron, y que consistieron en un plan sistemático generalizado y planificado para aterrorizar a los ciudadanos españoles,
afines a la República y eliminando también a sus exponentes más representativos. Ante esto, la jueza envió un exhorto a España al Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda por turno, pidiendo por su intermedio copias certificadas del expediente de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965 y toda la documentación que obre en los archivos relativas a la detención y homicidio de Federico. Según el escrito, cuando se produjo el golpe de Estado franquista, este ya estaba en Granada. Había llegado 2 días antes de Madrid, ciudad donde residía. Como vieron 2 registros en su casa, se refugió en la casa de sus amigos los hermanos Rosales Camacho, antiguos falangistas. Allí permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre finales de julio y principios de agosto. Esta es la única referencia a la fecha concreta del asesinato de Federico García Lorca. La orden de detención fue procedente del gobierno civil, rodeando la casa con milicias y guardias de asalto que habían tomado bocacalles y tejados. Una vez efectuada la detención, se condujo a Lorca a los calabozos del gobierno civil. Se interesaron por él los hermanos Rosales Camacho, el jefe local y el jefe de milicias de Falange, quienes tras entrevistarse con el gobernador civil no consiguieron la libertad del detenido, pero quedaron con la impresión de que su vida no correría peligro. Luego, solo puede precisarse que Federico fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, Granada, y en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, junto a otros detenidos cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas y enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra. Y luego de este recuerdo en nuestro programa de Federico García Lorca, con el poema de nuestra compañera Susana Maceira y la historia que ha traído Adriana Fernández, pasamos ahora a escuchar un tema musical, un tema que se llama Te he encontrado, de María José Liergo. Lo escuchamos. Dímelo.
silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Uno de los más terribles y sangrientos acontecimientos en la historia de España sigue siendo la matanza de Badajoz, que tuvo lugar en agosto de 1936, cuando el bando franquista, tras la toma de la ciudad, mostraría la peor crueldad que pudiera imaginarse. Unos días después de la toma de Mérida, el genocida teniente general Juan Yagüe Blanco, que más tarde obtendría el nombre de Carnicero de Badajoz, dirigió sus tropas hacia la ciudad. Con la ayuda de las fuerzas aéreas alemanas e italianas, las milicias no resistieron mucho tiempo. Los sublevados conquistaron Badajoz rápida y violentamente, saqueando y asesinando milicianos y civiles. Yagüe decidió tomar prisioneros y llevarlos a la Plaza de Toros, donde comenzaría la masacre. Los fusilamientos se llevaron a cabo dentro y fuera de la plaza, en las calles, en la tapia del cementerio. Algunas fuentes dicen que la Plaza de Toros hasta tenía aspecto de masacre medieval. La sangre corría por las calles. Se calculan unas 4.000 personas asesinadas. Las mujeres y niños de los hombres encarcelados esperaban noticias de ellos, pero la mayoría nunca las tuvo, o tal vez sí, después de encontrar sus cuerpos sin vida. Como era de esperar, no hubo investigación sobre la masacre de Badajoz. La presencia de periodistas extranjeros constataron lo sucedido y al preguntarle al general Yagüe por la veracidad de la matanza, obtuvo la siguiente respuesta: naturalmente que los hemos matado. ¿Qué suponía usted? ¿Iba a llevar 4.000 prisioneros rojos con mi columna, teniendo que avanzar contrarreloj? ¿O iba a dejarlos en mi retaguardia para que Badajoz fuera roja otra vez? La historia de España está demasiado llena de sucesos crueles y violentos. Nunca hubo justicia ni castigo para este tipo de crímenes que obviamente son de lesa humanidad y no prescriben por más que apliquen una ley de amnistía. España vivió un genocidio y es hora que se haga cargo de su historia. Y continuando el programa de hoy, ahora nos preguntamos, Daniel Campione, ¿qué estás leyendo? O mejor dicho, ¿qué estás leyendo, Daniel? Buenas tardes. En esta edición de ¿Qué estás leyendo? Nos queremos referir a un libro que estrictamente lo estamos leyendo, no es un eufemismo. Estamos promediando la lectura de Ricardo Flores Magón, El apóstol de la revolución, que es el título de un libro cuyo autor es justamente Diego Abad de Santillán, de quien nos ocupamos el sábado anterior y nos vamos a seguir ocupando. Este libro lleva ya unos años, su lanzamiento original fue en 2010, pero sigue siendo sencillo o relativamente sencillo conseguirlo. Y lo publica una casa editorial muy significativa, ya que desde hace unos cuantos años se dedica a difundir, distribuir, llegar a un público más amplio obras relacionadas con el pensamiento anarquista. Tanto trabajos que se podrían considerar clásicos, tenemos a Bakunin, a Kropotkin, como obras contemporáneas. Hay trabajos de jóvenes historiadores argentines, siempre
desde el pensamiento libertario, el verdadero pensamiento libertario, no a lo que ahora se llama así. Este editorial se llama Libros de Anarres o Libro de Anarres, a veces aparece en singular, y es una muy buena edición porque tiene un sabroso prólogo con firma colectiva de la Biblioteca José Ingenieros, otro espacio tradicional y significativo del pensamiento anarquista, la Biblioteca Popular José Ingenieros. Y luego de ese prólogo colectivo tenemos una introducción, algunas notas sobre el anarquismo, la Revolución Mexicana y la Argentina, de autoría de Gustavo Guevara y Martín Acri, que prepara de muy buena manera, contextualiza, podríamos decir, lo que se va a leer en el libro. El recorrido de López Magón va a ser seguido por Abad de Santillán en esta obra que él publicó tempranamente, a los 28 años, en 1925. Pero a esa edad, Abad de Santillán ya era un activo dirigente y un destacado escritor que desde las páginas de la protesta dio a luz varios artículos sobre el dirigente mexicano, sobre Ricardo Flores Magón, y esto desembocó en forma de libro. Ricardo López Magón fue un dirigente libertario mexicano con protagonismo desde antes de la célebre revolución de 1910, la Revolución Mexicana por antonomasia, y siguió su itinerario anarquista hasta 1922, en que muere, tras padecimientos, cárceles y persecuciones. No adelantamos más por ahora, solo la convicción de que quienes se acerquen a este libro se van a encontrar con un trozo del pensamiento revolucionario del siglo XX en América Latina y con el enfoque de Abad de Santillán al respecto. Y como lo anunciamos, escucharemos reflexiones sobre el pensamiento y la acción poética de Lorca en voz de la escritora Clelia Volonteri, directora de Voces Lorquianas de Buenos Aires. Mi nombre es Clelia Volonteri. Yo soy la directora de un grupo musicoteatral llamado Voces Lorquianas de Buenos Aires, destinado a difundir la vida y obra de Federico García Lorca y otros poetas con compromiso social. El 18 de agosto se ha cumplido de nuevo un aniversario del secuestro y asesinato de Federico García Lorca en manos del franquismo. Su cuerpo permanece desaparecido y Federico, como tantos represaliados, no tuvo derecho a defensa ni juicio previo antes de ser ejecutado. A mí me gustaría referirme a un par de aspectos de la vida de Lorca y de su obra, quizás los menos explorados, porque generalmente se lo conoce por sus obras teatrales, la trilogía rural, Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, por poemarios como El Romancero Gitano, pero hay toda una dimensión de compromiso social y político que nos permite iluminar cuáles fueron los motivos de su desaparición y asesinato, porque Lorca no fue, como erróneamente se cree muchas veces, un poeta aséptico, lírico, sino que desde el comienzo de su vida, según cuenta su hermano Francisco, tuvo una enorme sensibilidad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Poco antes de su asesinato en 1936, en una entrevista que se le hace en Madrid, él dice: en este mundo yo siempre soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Sigue diciendo: nosotros, me refiero a los hombres de significación intelectual y educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas, estamos llamados al sacrificio. Aceptémoslo. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mí, dice Lorca, me ponen en una balanza el resultado de esta lucha. Aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia para todos. Aún con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente, pero que se desconoce, y descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo. En otra entrevista se refiere al tema del hambre, un tema que lo preocupa desde su adolescencia y que aparece ya en algunos textos de una obra inédita llamada Mi Pueblo, porque ya a los 17 años Federico escribe sobre el hambre y el hambre del pueblo andaluz y la sumisión y dolor de las mujeres pobres. Respecto al hambre, dice: el mundo está detenido ante el hambre que asola los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Y le dice al periodista: ¿verdad que te estoy hablando en socialista puro? Esta fue la última entrevista de Federico en 1936, unos pocos meses antes de ser asesinado. Y otra dimensión importante es el tomar al teatro como acción social a través del proyecto de La Barraca, que fue una compañía teatral ambulante que salió a recorrer los pueblos. La Barraca surgió a comienzos de 1932 y estuvo integrada por jóvenes vinculados a la Residencia de Estudiantes de Madrid. El objetivo era representar y difundir el olvidado gran repertorio clásico del teatro español entre obreros y campesinos. La Barraca fue dirigida por Lorca y por Eduardo Ugarte, dramaturgo y director teatral vasco. Terminamos con unas palabras de Lorca. Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español, nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos, y desde luego no creo en la frontera política. Y agrega: el impulso de uno sería gritar todos los días al despertar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden: protesto, protesto, protesto. Pero hay que trabajar. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Buenas tardes. Hoy vamos a completar los comentarios acerca de Diego Abad de Santillán,
el hispano-argentino que desarrolló una importante trayectoria como dirigente anarquista que profesaba esa ideología y anduvo por Argentina, por España y por otros países realizando un trabajo intelectual, además de político, porque fue un destacado escritor y un periodista pertinaz que escribió millares de artículos, así que es muy importante acercarse a ese aspecto de su obra. En la década de 1930, Abad de Santillán retornó a España y comenzó a desenvolverse en el ámbito del anarquismo español. Participó de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y también trabajó estrechamente con la Confederación Nacional del Trabajo. Abad de Santillán, una vez producida la sublevación militar de julio de 1936, tomó parte en, podríamos decir, el trabajo ideológico en relación con la llamada Guerra de España. Él no fue al frente, ya era un hombre que andaba por los 40 años, sino que ocupó puestos de dirección. El más destacado fue el de consejero de Economía del gobierno autónomo catalán. Estuvo allí desde diciembre de 1936 hasta abril de 1937. Y fue partícipe además en ciertos hechos políticos que revistieron importancia para esa coyuntura histórica, como cuando en abril de 1938 pasó a tomar parte de la fundación de un organismo que coordinaba a la CNT, la Central Anarquista, la Central Obrera Anarquista, y a la UGT, la Central Obrera orientada por el Partido Socialista. Ambas encararon una coordinación en el llamado Comité Nacional del Frente Popular Antifascista. Terminado el conflicto y tras un paso por un campo de concentración francés, el aciago destino que sufrieron buena parte o la amplia mayoría de los exiliados posteriores a la caída de la República, después de un paso por un campo, como decía, regresó a Argentina. Y un dato llamativo es que en Argentina vivió un cuarto de siglo como indocumentado. ¿Por qué? Porque pesó sobre él una orden de expulsión del país, en los términos de la llamada ley de residencia, que permitía expatriar a las y los extranjeros que eran acusados de tener propósitos de alteración del orden social o profesar ideas contrarias a los intereses del país. Así estaba encuadrado Abad de Santillán, y eso produjo su semiclandestinidad, podríamos decir, en algún sentido, o al menos su carencia de documentación oficial durante tanto tiempo. Pero siguió con su labor. Poco después del final del conflicto, en 1940, dio a luz un libro titulado ¿Por qué perdimos la guerra?, que es un balance, una interpretación de lo que había ocurrido en España desde una perspectiva muy crítica tanto a la actuación del Partido Comunista Español como al gobierno encabezado por Juan Negrín, que a su vez era muy cercano a ese partido. Santillán nunca dejó de ser anarquista. Lo que sí ocurrió es que con el tiempo fue modificando algunas de sus posiciones, sin
mantener su postura revolucionaria, su idea de que había que actuar sosteniendo la lucha de clases y buscando un cambio radical de la sociedad. Ya en las últimas décadas de su vida se planteó propuestas que él consideraba más constructivas, de tipo cooperativo, de producir cambios, sí, pero dentro de la sociedad dividida en clases, la sociedad capitalista. Su enfoque más bien era el de permitir al menos a una parte de la población sustraerse del dominio del capital, aunque no hubiera un cambio radical en la sociedad. Invitamos a nuestros oyentes, a participar del ciclo de charlas El padecimiento español, la República Española, a cargo de Daniel Campione. Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la ARMH Argentina. Los días martes de 19 a 21 horas en Filo, Puan 480 Cava. Estas charlas inician el 5 de septiembre. Y este ciclo, como les mencioné al principio, de charlas, que son 4, están específicamente orientadas a proporcionar a quienes participen herramientas para el conocimiento y la comprensión de un proceso signado por una dictadura sangrienta, cuyos efectos se proyectan hasta nuestros días. Los temas por charlas está dividido en 4. La primera es la Segunda República Española. La segunda charla es el franquismo en sus inicios. La tercera, la larga dictadura de Franco, represalias y persecuciones. Y la última es la impunidad y el combate contra ella. Los invitamos, les invitamos, y cualquier duda, no duden en comunicarse con la página de Facebook de la RMH Argentina, el Instagram de la RMH Argentina, o también con nosotros en nuestro programa. Y ahí Gladys ya les ha pasado el teléfono y bueno, estamos atentas y atentos. Y vamos a continuar escuchando la segunda parte de la columna de nuestro compañero Daniel Campione sobre Diego Abad de Santillán, la madurez de un luchador. Santillán, durante toda la dictadura encabezada por Francisco Franco, no fue a España, solo retornó después de esa larguísima ausencia forzada, cuando ya había muerto Franco. Allí en España tuvo el recorrido que le tocó a muchos antiguos exiliados. Recibió homenajes por su regreso, tributos emocionados, pero también fue cuestionado por la juventud que en ese momento adhería a las ideas libertarias, que estaban más radicalizadas que Abad de Santillán y muy informadas acerca de la actualidad hispana y de las posibilidades de acción política allí. En estos años de la transición, Santillán fue y volvió de España hasta que finalmente falleció en Barcelona ya a los 86 años, en 1983. Vamos cerrando ahora con una breve referencia a su trabajo intelectual. Sus ideas en torno a la anarquía pudieron ponerse en práctica en España en el periodo de las colectivizaciones que tanto en la industria como en el agro encabezaron o dirigieron los anarquistas. Él realizó una reflexión al respecto en un libro que se llamaba El organismo económico de la revolución, publicado allí en 1936 en el fragor de la lucha en España.
desarrolló también otros ámbitos de trabajo. Uno de sus puntos de atención fue su país de adopción, Argentina, y en particular se dedicó a la trayectoria del movimiento obrero en el país. Por ejemplo, entre sus libros está El movimiento anarquista en la Argentina desde sus comienzos hasta el año 1910. Otro de sus trabajos fue Fora, Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en Argentina. Posteriormente a estas obras, Santillán también se dedicó a producir algunos trabajos que se podrían calificar de monumentales, de varios tomos, dedicados, pese a su extensión, a un público amplio que estuviera deseoso de informarse. Así fue que dirigió una historia argentina en 5 tomos y otra producción editorial bastante particular que fue la Enciclopedia Argentina, donde estaba condensada la historia, la geografía, la fauna y demás características de nuestro país. La historia de España, la historia contemporánea de España, también lo convocó, y así escribió Contribuciones a la historia del movimiento obrero español, que fue publicado entre las décadas de los 60 y el 70, y asimismo La represión de octubre, documentos para la historia de nuestra civilización. Estos trabajos tenían su centro en el movimiento obrero, pero también escribió un ensayo más general a propósito del itinerario de la España contemporánea, que se llamó De Alfonso XIII a Franco, apuntes de historia política de la España moderna. Lo que podemos comentar para cerrar, que Santillán fue polémico, a veces hasta un poco arbitrario, pasó en diferentes estadios del anarquismo, nunca dejó de lado su pensamiento y, pese a que fue criticado dentro de su movimiento, como ya adelantamos, se necesita valorar ese largo recorrido y de ahí viene la necesidad para nosotros y nosotras argentinos de conocer mejor la larga historia del pensamiento libertario y de la acción libertaria en nuestro país, así se pertenezca a otras escuelas de pensamiento. Santillán fue gran escritor, destacado político, hombre del sindicalismo, merece un rescate, un recuerdo y su evocación para mejor entender la historia de nuestro país. Y estamos llegando al final de nuestro programa. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, la colaboración de Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione, la tríada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, nuestra compañera Nadia Mallorquín. Fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Y nos vamos despidiendo con un tema musical de Francisco Tárrega, que interpreta Capricho Árabe. Muy buen sábado, muy buen fin de semana largo, salud y república.
¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos.